Áyax era considerado el guerrero más formidable de los griegos después de Aquiles, un coloso en el campo de batalla cuya fuerza descomunal, coraje inquebrantable y lealtad absoluta al honor lo convirtieron en el arquetipo del héroe tradicional. Su carácter se forjaba en la pureza de la valentía y la nobleza, reflejando la imagen de un guerrero que jamás cedía ante el miedo ni ante la deshonra. No poseía la velocidad divina de Aquiles, ni la astucia serpentina de Odiseo, pero lo que carecía en ingenio o rapidez lo compensaba con una voluntad férrea y una integridad que ningún infortunio ni humillación pudieron quebrar jamás. El origen de Áyax se remontaba a la casa real de Salamina, una isla estratégica frente a Atenas. Era hijo de Telamón, uno de los valientes argonautas que había acompañado a Jasón en la búsqueda del vellocino de oro, y nieto de Eaco, rey de Egina y juez de las almas en el inframundo. Su linaje lo conectaba con los héroes más antiguos de Grecia, otorgándole el prestigio necesario para liderar, pero también una carga de expectativas que marcarían cada paso de su destino. Telamón había combatido junto a Heracles en varias de sus hazañas, incluida la primera expedición contra Troya. De aquella unión de sangre y gloria, Áyax heredó tanto la fuerza colosal como el código moral implacable del héroe tebano. Desde su niñez, su estatura lo distinguió, un gigante entre los hombres cuya sola presencia imponía respeto. Con el tiempo, superó en altura y corpulencia incluso a los más grandes guerreros de su generación. Su entrenamiento se centró en el combate con lanza y escudo, donde su tamaño le confería una ventaja natural. A diferencia de otros héroes favorecidos por dones divinos o ardides ingeniosos, Áyax forjó su grandeza mediante disciplina, práctica incansable y un temple indomable. Su educación, arraigada en los valores aristocráticos de Grecia, lo impregnó de los principios que marcarían su vida: la hospitalidad sagrada, la lealtad inquebrantable, el respeto a los dioses y, por encima de todo, la preservación del honor personal a cualquier costo. Áyax concebía el mundo bajo una visión clara e inflexible. Lo correcto y lo incorrecto eran absolutos, sin matices, sin espacio para la duda o el engaño. Así, cuando los mensajeros llegaron a Salamina para convocar a los reyes y héroes a la gran expedición contra Troya, el hijo de Telamón no vaciló. Su deber era claro, su destino inevitable: unirse a la coalición griega y sellar su nombre en la gloria eterna de la guerra. La participación de Áyax en la guerra no estaba motivada únicamente por el juramento de Tíndaro, aquel pacto que ataba a los reyes de Grecia a defender el matrimonio de Helena, sino también por un sentido inquebrantable del deber y por el deseo ardiente de alcanzar gloria en combate. Antes de su partida, Telamón bendijo a su hijo, recordándole que jamás debía mancillar el honor de la casa de Salamina, herencia que debía llevar con orgullo a los campos de Troya. La flota griega se reunió en Áulide, donde Áyax conoció a los demás héroes de la expedición. Su sola presencia, imponente y colosal, bastó para ganarse el respeto de comandantes como Agamenón y Menelao. Entre todos los guerreros reunidos, solo Aquiles podía rivalizar con Áyax en destreza marcial, y entre ambos nació una rivalidad amistosa pero feroz. Dos colosos, condenados a medir su valor frente a los muros de Ilión. Durante la travesía hacia Troya, Áyax reveló que no era solo un guerrero temible, sino también un líder natural. Su franqueza y lealtad lo convirtieron en un ejemplo viviente del ideal heroico. Para los soldados comunes, Áyax era el héroe que no se dejaba arrastrar por la ambición ni por la intriga, sino que combatía y lideraba con la honestidad de la fuerza bruta y la claridad del honor. En los primeros años del asedio, Áyax cimentó su reputación como el gran muro de los aqueos. Su escudo, una fortaleza de 7 capas de cuero, y su resistencia sobrehumana lo convertían en una muralla viviente, imposible de quebrar. Una y otra vez, cuando los troyanos se lanzaban contra las naves griegas, era Áyax quien se alzaba en primera línea, organizando la defensa y deteniendo con su cuerpo lo que habría arrasado a otros guerreros. Su rivalidad con Héctor, príncipe y defensor de Troya, se convirtió en una de las leyendas más memorables de la guerra. Ambos guerreros se reconocían como iguales, ejemplos puros del honor marcial.
En una ocasión que sería recordada por siglos, Ajax y Héctor se enfrentaron en combate singular desde el amanecer hasta el anochecer. Sus armas resonaron como truenos sobre los muros de Ilión, y aunque ninguno logró doblegar al otro, la lucha se convirtió en un símbolo de la grandeza de ambos. Los heraldos intervinieron para declarar un empate honorable, y los rivales, lejos de odiarse, intercambiaron regalos solemnes en señal de respeto. Cuando Aquiles se retiró del combate, consumido por su furia contra Agamenón, Ajax se convirtió en el principal escudo de Grecia. Sin quejarse ni vacilar, asumió el peso de esa responsabilidad, sabiendo que no podía reemplazar al invencible hijo de Tetis, pero consciente de que el destino de la expedición dependía de su determinación inquebrantable. Durante aquel periodo oscuro, fue Ajax quien sostuvo la línea, quien se alzó como una montaña contra el avance de los troyanos, garantizando que la esperanza griega no se desmoronara antes de tiempo. La crisis más severa llegó cuando Héctor lideró un ataque masivo que empujó a los griegos hasta sus propias naves. Mientras otros héroes consideraban huir por mar, Ajax se plantó firmemente en la playa, jurando que moriría antes de permitir que los troyanos quemaran la flota griega. Su resistencia desesperada dio el tiempo necesario para que Patroclo convenciera a Aquiles de prestarle su armadura y liderar a los mirmidones en un contraataque. Tras la muerte de Patroclo y el regreso de Aquiles al combate, Ajax siguió desempeñando un papel crucial en las batallas finales de la guerra. Y cuando el destino alcanzó a Aquiles, atravesado por la flecha de París, guiada por Apolo, Ajax realizó uno de los actos más heroicos de toda la epopeya. Mientras los troyanos se abalanzaban para apoderarse del cuerpo del gran héroe, Ajax lo protegió ferozmente, luchando solo contra multitudes de enemigos, mientras Odiseo organizaba la retirada del cadáver hacia las líneas griegas. La recuperación del cuerpo de Aquiles fue tanto un triunfo personal como estratégico. Ajax había cumplido con el deber sagrado de proteger a un compañero caído, preservando así el honor heroico que valoraba más que su propia vida. Pero este acto de valor supremo también sembró la semilla de su tragedia. Su convicción era clara: las armas divinas de Aquiles, forjadas por Hefesto, debían ser suyas. Nadie podía disputarlo. Había sido el segundo mejor guerrero de Grecia. Había salvado el cuerpo de Aquiles del enemigo, y su lealtad jamás había flaqueado. Para Ajax, la decisión debía ser automática. Sin embargo, Odiseo también reclamó las armas. Argumentó que su astucia, sus engaños ingeniosos y sus misiones diplomáticas habían sido igual de decisivas para el éxito griego. Así la disputa se transformó en un juicio formal. Ajax habló de sus hazañas en combate, de su lealtad incorruptible y de cómo había protegido el cuerpo del mayor de los héroes. Su discurso era directo, noble, fundado en los valores eternos del guerrero. Odiseo, en cambio, apeló a la inteligencia, a la estrategia, a las sombras donde se urden las victorias invisibles. La lucha no era ya con la lanza, sino con la palabra, y en ese terreno Ajax estaba en desventaja frente al más astuto de los griegos. Los comandantes griegos, tras largas deliberaciones, otorgaron las armas a Odiseo. Esa decisión quebró a Ajax de una manera que ninguna derrota en combate había logrado jamás. Para un guerrero cuya existencia entera estaba fundada en el honor y en el reconocimiento de sus méritos, aquella humillación pública fue algo peor que la muerte. Había vivido confiando en un código inquebrantable, que el valor y la lealtad siempre serían recompensados. Pero ahora, ese código se había roto frente a sus ojos. La primera reacción de Ajax fue una furia incontenible, un incendio interior que lo devoraba. Juró vengarse no solo de Odiseo, sino también de Agamenón y Menelao, a quienes culpaba de aquella traición. En la oscuridad de la noche, tomó su lanza y se dirigió hacia las tiendas de los comandantes con la firme intención de matarlos mientras dormían. Pero entonces intervino Atenea, protectora de Odiseo, y arrojó sobre Ajax un velo de locura divina. Cegado por la ilusión, confundió a los animales del campamento con sus enemigos, y así, en un frenesí sangriento, masacró toros y ovejas creyendo que estaba ejecutando su venganza contra los héroes que lo habían deshonrado. Al amanecer, la niebla de la locura se disipó.
y Áyax contempló con horror lo que realmente había hecho. El guerrero más firme de los griegos, el bastión del campamento, había sido convertido en objeto de burla. Su honor estaba destrozado, su reputación arruinada y su nombre, antes símbolo de grandeza, ahora era motivo de risa cruel. Se retiró entonces a su tienda. Allí, en silencio absoluto, pasó horas sumido en la oscuridad, comprendiendo que no había redención posible. La vergüenza era peor que la muerte. Para Áyax, un hombre que había vivido bajo principios absolutos de valor y dignidad, ya no quedaba camino alguno que no fuese el de la espada. Con resolución férrea, salió hacia la playa solitaria. Allí clavó en la arena la espada que Héctor le había entregado como regalo tras su combate singular. Sin pronunciar una sola palabra de despedida, sin buscar consuelo ni reconciliación, se arrojó sobre la hoja. Prefirió la muerte honorable al deshonor viviente. El campamento griego quedó sacudido por la tragedia. Los soldados que habían luchado bajo su mando lloraron al héroe que había encarnado el ideal más puro del guerrero. Incluso Odiseo, su rival, reconoció su grandeza y declaró que Áyax merecía un funeral con todos los honores. Así terminó la vida de Áyax, el más recto de los héroes, un hombre cuya fuerza no fue vencida por lanza ni espada, sino por la traición de la gloria que tanto había buscado. Teucro, hermano de Áyax, llegó desde Salamina para supervisar los ritos funerarios y llevar a su padre, Telamón, las terribles noticias del destino trágico de su hijo. Así, Áyax quedó inmortalizado como una figura trágica que encarnaba, al mismo tiempo, la grandeza y las limitaciones del ideal heroico griego. Su inflexibilidad moral, aquella virtud que lo sostuvo como un pilar inquebrantable durante la guerra, se transformó en la causa de su perdición cuando se enfrentó a un mundo que cambiaba rápidamente. Un mundo donde la astucia política y la palabra engañosa comenzaban a valorarse tanto como la lanza y el escudo. La historia de Áyax reveló una verdad amarga. Incluso los héroes más nobles podían ser destruidos por su propia fidelidad absoluta a un código que el tiempo mismo ya había empezado a erosionar. Su caída no fue solo la de un hombre, sino la del ideal arcaico del guerrero, aplastado por una nueva era en la que la gloria no siempre se alcanzaba con sangre y acero, sino con astucia y diplomacia. Áyax se convirtió así en un precedente trágico, una advertencia que resonaría a lo largo de toda la literatura griega posterior, recordando que incluso los más fuertes podían sucumbir, no ante la lanza de un enemigo, sino ante la traición del destino y la transformación implacable de los valores humanos.